Hola a todas, bienvenidas de nuevo al canal. El video de hoy va a ser un video cortico que le debía a una chica llamada Andrea y no tenía planeado grabarlo hoy porque hoy me pasó de todo, había sacado todo para grabar el video, pero me dijeron que mañana me iba a Ocumare, entonces tuve que dejar de hacer el video. Y ella me escribió ahorita que me acordara de hacer el video y le dije como que me pasó esto. Pero saben, dije, todavía no tengo sueño, así que le puedo grabar el video. En verdad, lo único malo va a ser la iluminación y puedo editarlo, sabes, medio rápido. Y perdón porque yo sé que este video y el tag del cabello, porque no he podido grabarlo en diciembre, se me ha hecho que sí imposible grabar, porque en verdad no es un video tan largo. Ella me pidió que le explicara más o menos cómo yo organizo mi agenda y mis cuadernos, y para eso voy a usar la agenda de este año y cuadernos del año pasado. Yo había comentado en el video de tips que yo doy así como para estudiar, que dependiendo de cómo se te da más fácil a ti estudiar y del tipo de materia que ves, eso, ¿sabes?, prácticamente va a influenciar o va a dirigir el cómo también debes llevar tus cuadernos, ¿no? Voy a empezar con materias prácticas o materias de laboratorio más o menos, y para eso voy a utilizar el cuaderno de parasitología del año pasado. Es una materia que puedes preparar la clase antes de ir al seminario o antes de ir al laboratorio. Lo que yo hacía o lo que yo hago cuando la materia me permite hacer eso es que, por ejemplo, en el caso de parasitología, como cada día veíamos cierta cantidad de parásitos, lo que hacía era que me tomaba una hoja por parásito, como pueden ver aquí, y ponía el nombre del parásito y abajo en computadora o a mano, como sea, tengo unos a mano también, colocaba los aspectos importantes sobre el parásito. Evidentemente lo estoy explicando para esta materia, parasitología, pero en verdad aplica a cualquier materia de laboratorio. Si vas a ver cierto tema, lo que puedes hacer es preparar el tema, como yo hacía. Yo trataba de poner toda la información importante respecto al tema o respecto al parásito, la bacteria, lo que sea que estaba viendo en ese momento, y trataba de resumirlo del libro o de, no sé, algún trabajo de investigación que haya leído en internet, etcétera, poniendo solo los datos muy importantes o los datos que me parece que va a ser importante recordar para el examen. Y cuando voy al laboratorio o al seminario donde me van a hablar de ese tema y el profesor agrega alguna información, pues la trato de escribir a los laditos. Saben que si le pide biología o lo que sea, no sé si le pero, ¿sabes?, datos extra, por decirlo así, que me haya dado el profesor. Obviamente para hacer esto tienes que saber más o menos el cronograma de la materia, más o menos que te van a dar, que sería lo ideal, por lo menos para materias que son prácticas tienden a decírtelo. También otra cosa que hacíamos es que si tienes una guía de laboratorio donde salen preguntas que puedes responder, cuando eran muchas preguntas, yo y un grupo de amigos nos repartíamos las preguntas y hacíamos estos, que por ejemplo para la práctica 4 hacíamos pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, y esto también me lo leía para las prácticas, y si el profesor hacía una de esas preguntas, que en general las hacía todas, pues ya habían leído las respuestas. A la hora de estudiar ya para el parcial o para el final, lo que hago es volver a leer de mis resúmenes. Yo prefiero siempre leer de mis resúmenes que sé que los he revisado junto al profesor y tal, que volver a mirar el libro, porque es una lectura más pesada y capaz me va a tomar mucho más tiempo y es tiempo que necesito para estudiar. Y lo que hago es que cosas muy muy importantes que se me olvidan o que tengo que recordar, las marco con resaltador, como pueden ver algunas de las partes resaltadas, para tratar de fijarlas mejor, o para si voy a hacer una lectura rápida, pues solo fijarme en esas cositas rápido. Cosa que también hacía cuando no me daba tiempo de hacer el resumen es que trataba de dibujar el ciclo de vida. Esto es más para las personas que estudian cosas relacionadas con la biología, bacterias, virus, parásitos, protozoos, etc. Y ponía la patogenia y cómo era más o menos la sintomatología, cómo hacía el diagnóstico. Siempre es importante lo que es diagnóstico. Disculpen los sonidos, es mi perrita. Siempre es importante en materias así poner cómo haces el diagnóstico o el tipo de método de laboratorio que usas para cierta cosa. En esta materia también muchos de los exámenes eran de cuadros, o muchas de las preguntas del examen eran con cuadros, así que trataba de hacer cuadros, esto ya antes de los parciales, con, sabes, que si las formas infectantes, el medio de infección, la forma responsable de la enfermedad, etcétera, o cuadros que me ayuden como que a resumir la materia. Aquí por ejemplo tengo 3 parásitos y ven que el cuadro es bien pequeño, pero hay veces que tenía muchos parásitos y tenía cuadros de este tamaño.
Otra cosa que yo hago mucho es dibujar. Por ejemplo, si vas a tener exámenes con microscopio o que tienes que identificar que si vectores o cosas así. Por ejemplo, aquí tengo chipos, pero también aquí tengo más o menos dibujadas unas células. Pero si es así, si vas a tener exámenes con microscopio, cosa que pasa mucho en medicina y supongo yo que en biología también, trata de tomarle foto a los microscopios. Yo sé que al principio es como raro porque se te mueve todo, es extrañísimo, pero le empiezas a agarrar el truco. Por lo menos con el celular se las puedes tomar y luego hazte una presentación de PowerPoint con esas imágenes y con el nombre de lo que es o lo que tienes que decir que es, que hay que señalar, la descripción, etcétera. Y mira eso antes de los exámenes prácticos porque de verdad que te ayuda a memorizar bastante, ¿sabes? Relacionas que sí, el moradito con punticos verdes es tal cosa, entonces lo relacionas bastante. Entonces esto es más para las materias prácticas. Para materias así más de cálculos y tal, básicamente yo lo que hago es tomar apuntes durante la clase y a la hora de estudiar trato de hacer bastantes problemas o ejercicios porque mientras más hagas mejor se te va a dar. Y bueno, eso, o sea, no tiene una organización en particular, ¿sabes? Tenía un cuaderno normal con mis cuentas y ponía el número del ejercicio y la página del libro y así los iba haciendo y siempre ponía la fórmula y el despeje para acordarme de eso, pues. En cuanto a materias que son más de leer mucho, sobre todo exámenes que son muy complicados o son de selección, lo que yo y mis amigos hacemos es desgrabar las clases. Yo había comentado de esto en el video anterior. Básicamente alguien entra a clase y graba al profesor y toma fotos de las láminas y luego las pasa. Por ejemplo, aquí tengo una, ven que están fotos y lo que dice el profesor y tal. Y eso sí tienes que leerlo, lamentablemente tienes que leerlo porque de ahí van a salir las preguntas y también puedes complementar evidentemente con información del libro. Y si tu universidad o alguien que haya visto esa materia está dispuesto a ofrecerte preparadurías, lo que yo hago es que pongo la clase grabada, por ejemplo, y después ponía la preparaduría o las notas que había tomado durante la preparaduría detrás, porque este es como el resumen o la forma más fácil de ver lo anterior. Entonces si te leíste la información pesada, por decirlo así, cuando vas acá y te dicen no, esto por esta cosa o te vas a acordar por aquello, en verdad sí te ayuda full. Entonces para mí era mucho más sencillo recordar lo que había leído anteriormente aquí, aparte que las preparadurías siempre te van a decir lo importante o lo que más preguntan en el examen, porque hay gente que tiene mucho tiempo dando esas materias. Para materias así como derecho y esas cosas, de verdad que no podría decirles porque no estudio nada de eso. Conocí a alguien que estudiaba derecho y sé que tenía muchas guías y mucho que leer, así que yo hubiera hecho en ese caso es básicamente resaltar las partes importantes de la guía. Y lo que les digo, que hago con las materias prácticas en clase, si me lo leí antes de clase, poner post-its o notas a los lados donde, ¿sabes? El profesor agregó tal información, ¿sabes? Capaz me va a ser útil a la hora de estudiar. Ahora vamos a pasar a la agenda y en verdad la agenda para mí es más un to-do list que una agenda. Hay como dos reglas que yo uso al comprar una agenda. La primera regla es que tenga bastante espacio para escribir en los días y que tenga los días separados. Esto casi todas las agendas lo respetan excepto en el sábado y domingo. Casi siempre pegan sábado y domingo y yo no entiendo por qué, si esos son los días que yo más tengo que hacer cosas. Pero bueno, supongo que la gente no hace nada los sábados y domingos. Y lo otro es que tengan una visión del calendario del mes completo porque esto es lo que a mí me ayuda a organizarme. Al principio de cada año yo lo que hago es asignarle un color a cada materia. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, azul era fisiopato el año pasado, verde era parasitología y así. Y las cosas que pongo en negro, por lo menos, es que sí, cumpleaños o otras cosas que no tienen que ver con la universidad, porque si veo el color me acuerdo de la materia. En la parte de los días individuales, yo lo que hago es hacer una to-do list o más o menos poner así con cuadritos qué es lo que tengo que hacer, que si estudiar parasitosis oportunista o estudiar artrópodos, imprimir tal trabajo, terminar tal cosa, desgrabar esta clase, lo que sea. Y a medida que lo voy haciendo en el día, le hago un check. A veces trato de poner como que intervalos de tiempo para hacerlo, si tengo muchas cosas que hacer en el día. Pero eso de verdad, o sea, sinceramente cuesta hacerlo siempre así tan regular, tan robótico. Es bien difícil, pero sabes, a veces doy intervalos más o menos amplios para que me dé tiempo de descansar y cosas así. Así básicamente llevo yo la agenda. Otra cosa es que estos espacios yo los uso para escribir cosas de YouTube, pero sabes, puedes tomarlo que sí para
cosas extra a la universidad o al colegio, por lo menos si ves clases de algún idioma, si haces danza o haces alguna otra actividad extracurricular. Bueno, este ha sido todo el video. Lamentablemente, como me voy de viaje, no voy a poder grabarles tutoriales ni videos de año nuevo, pero de una les digo que espero que tengan un feliz año junto a sus seres queridos y nos vemos el próximo año y gracias por todo.